El ser humano se diferencia de otros seres vivos no solo por su biología o por su capacidad de razonar, sino también por su conciencia. Una conciencia que, aunque no está localizada en ningún lugar específico del cuerpo, nos permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Es decir, el ser humano puede optar por provocar tanto el mal como el bien, siendo plenamente consciente de ello. Desde la psicología, que estudia trastornos como la psicopatía o los rasgos de la triada oscura de la personalidad, se explican estas conductas malvadas como resultado de la falta de empatía y remordimiento, entre otros. Sin embargo, no todas las personas que cometen actos malvados están trastornadas. Hay quienes en pleno uso de sus facultades realizan actos verdaderamente atroces. Una gran pregunta que muchos se hacen es si el psicópata nace o se hace. Si bien puede existir una predisposición genética o biológica, no son solo la biología y el entorno los factores que nos llevan a los rincones más oscuros de la humanidad, sino también las decisiones que tomamos, las cuales nos dan forma y nos moldean. Las decisiones y sus consecuencias, junto con el ambiente, pueden transformar el cerebro y propiciar el desarrollo de características psicopáticas. Además, en algún momento estas decisiones también generan una consecuencia y un ambiente específico, creando un ciclo interrelacionado donde cada elemento influye en el otro. Lo interesante es que cada persona tiene la capacidad de degenerarse y corromperse moralmente a través de sus decisiones. Una responsabilidad que no todos están dispuestos a asumir. No solo los individuos pueden caer en esta degeneración, también pueden hacerlo las instituciones, el Estado y las empresas, entre otros. Es en este punto donde el problema comienza a propagarse y a alcanzar dimensiones mucho mayores. Considere el oyente que la vida lo coloca en un entorno político caracterizado por la corrupción y el individualismo, donde para sobrevivir es necesario recurrir a herramientas como la mentira, el engaño, la avaricia, etc. ¿No estaría corrompiéndose a sí mismo al tomar decisiones que se alinean con las dinámicas de ese entorno? Ahora consideremos a los líderes políticos o empresarios corruptos. ¿Hasta qué punto realmente pueden descansar y dormir en paz? Aunque se engañen a sí mismos y parezcan no sentir remordimiento, de alguna manera sus vidas o las de sus descendientes se vuelven tormentosas. Incluso si obtienen todo el poder o el placer que este mundo les ofrece, al final decidieron convertirse en un tormento para sí mismos y para los demás, adoptando una forma de estar en el mundo que perpetúa el sufrimiento tanto interno como externo. El poder, la avaricia, el engaño, la mentira y la codicia. Qué difícil es convivir con esos demonios. Un buen líder puede enfrentar y asumir las consecuencias desfavorables de tomar decisiones que, aunque moralmente correctas, no siempre le resultan beneficiosas personalmente. Sin embargo, a diferencia de los corruptos, no debe convivir con demonios internos como los mencionados anteriormente. Tal vez su destino corporal sea el sufrimiento o incluso la muerte, como en el caso de Jesucristo. Pero sus acciones trascenderán en la historia como un ejemplo de lo que debía hacerse, sirviendo de guía para el actuar moral. Todas las personas en determinadas circunstancias son capaces de cometer actos terribles. La historia está llena de ejemplos, como los cometidos por militares en guerras o en centros de detención, tortura y asesinato en Alemania y Rusia durante el siglo XX, por solo mencionar algunos.
Todos luchamos internamente con impulsos y pensamientos oscuros, lo que Carl Jung denominaba la sombra, aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos no aceptar ni reconocer. Estas partes las reprimimos a través del control inhibitorio para poder convivir en sociedad. Lo que diferencia a una buena persona de una mala persona no es la ausencia de esta oscuridad. Cuanto más la negamos, más fuerza cobra y más peligrosa se vuelve, sino la capacidad de controlarla y elegir, no manifestarla en el mundo ni en la realidad de una forma agresiva y moralmente horrible. Nadie puede saber de qué sería capaz una persona bajo las presiones de un contexto particular. Sin embargo, a pesar de la manifestación de la maldad en el mundo, existen ejemplos de personas que, incluso enfrentando circunstancias extremas, eligieron actuar moralmente, resistiendo la presión del entorno. Casos como los de Nelson Mandela y Mahatma Gandhi demuestran que es posible actuar de un lugar de integridad moral, incluso cuando las condiciones externas parecen empujar hacia lo contrario. Estos líderes, en medio de la adversidad, nos enseñan que la ética y la compasión pueden prevalecer a pesar de las peores circunstancias. Entonces, ¿cuál es la brújula de la moral? La felicidad o el placer del cuerpo no puede ser la brújula de nuestras acciones morales. Podemos proporcionar a las personas el mayor placer posible, pero aún así podrían sentir una falta de propósito o significado en sus vidas, lo cual resulta igualmente devastador para el alma humana. Muchas de las cosas que aparentemente nos perjudican o que perjudican a otros en el corto plazo pueden tener un propósito trascendente que apenas llegamos a comprender. Por ejemplo, privar a un hijo de placeres momentáneos y enseñarle el valor del esfuerzo y la paciencia puede ser beneficioso tanto para su desarrollo a largo plazo como individuo, como para la sociedad en su conjunto. Las personas en estados alterados de conciencia, así como aquellas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, han informado sobre una conexión con la totalidad, un amor incondicional y revelaciones que reflejan las grandes verdades alcanzadas por diversas religiones y filosofías ancestrales. Estas tradiciones han priorizado la conexión con lo trascendente, relegando el papel del cuerpo a un segundo plano. Esto sugiere que poseemos una capacidad inherente para conectarnos con lo trascendente y, tal vez, con lo moral. Dichas normas pueden ser reveladas al ser humano a través de un proceso profundo de meditación, rezos o rituales. En esos momentos, la persona conecta su experiencia subjetiva con la regla moral. Una vez que esta regla es revelada, no queda más opción que aceptarla, incluso si genera angustia. Esto sucede, por un lado, porque la regla trasciende el control individual y, por otro, debido a la conciencia de que la persona puede corromperse y distorsionarse hasta el punto de convertirse, tal vez, en un villano. Y es que sí, muchas de las injusticias y el dolor en la sociedad y el mundo generan un resentimiento profundo y a veces despiertan el deseo de elegir ese camino. Y ahora dime tú, ¿vas a degenerarte y corromperte moralmente